México solo existe por Espanha y por Tlaxcala. Y el padre de la nación mexicana es Hernán Cortés. Vamos a hacer un video analizando ese comentario. Un saludo al licenciado Loreto Romero Rojas, que dejó ese comentario. Si ustedes quieren que yo haga video de sus comentarios también, dejen comentarios en los videos y puede que yo haga un video. El padre de la patria son los reinos de Castilla y Aragón y la madre de la nación mexicana es Tlaxcala. Muy correcto, el padre de la nación mexicana de hecho es Hernán Cortés. Y eso no digo yo, dicen muchos autores, historiadores como José de Vasconcelos y muchos otros. Y la parte de Tlaxcala es sabido, yo ya he hecho videos acá en el canal enseñando que los tlaxcaltecas fueron los pueblos conquistadores que migraron juntos con los españoles para las demás zonas de lo que hoy es México y poblaron y fundaron las demás ciudades y lo que hoy serían los demás estados, haciendo con que en los mexicanos actuales corra en sus venas la sangre tlaxcalteca. Aunque muchos por ignorancia histórica lo reneguen. Hace 2 videos atrás hubo gente que se enojó de los videos que yo dije cuando yo había dicho que México era un hijo de España y de los pueblos nativos. Hubo un comentario específico que se puso así: no, México no tiene nada que ver con los españoles, no es hijo de España, cosa ninguna, o sea, pero la persona encabronada así. Y ahí yo fui allá y di clic en el perfil de la persona y yo vi que ya tenía barba, ¿no? Entonces yo vi, tú tienes sangre español, porque si tú tienes barba, según la literatura histórica de México, en libros como El Compendio General de México a través de los siglos, que es un libro histórico de muchos tiempo atrás, de más de cientos de años, dice que los pueblos nativos eran lampiños, los únicos que tenían barba eran los españoles. Y eso se comprueba también con las crónicas de Bernal Díaz de Castillo y de Hernán Cortés. Entonces, si tú eres mexicano y tienes barba, tú tienes sangre española en tu vena. Es obvio. Y hubo también gente de Puebla, pero con Puebla es al revés, porque el poblano por lo general se cree español, ¿no? Y ellos se encabronaron justamente al revés, la hora que yo dije que los poblanos tenían sangre tlaxcalteca en sus venas. Hubo comentarios de gente: ay, ¿cómo crees que los poblanos son de origen tlaxcalteca? Y se encabronaron cañón así también, ¿sabe? O sea, como si fuera un insulto decir que es de origen tlaxcalteca, renegando sus orígenes. Cuando es sabido que históricamente la ciudad de Puebla fue fundada por españoles y tlaxcaltecas. Más de 40.000 indígenas aliados fundaron Puebla. Hicieron los barrios de la Luz, barrio de Anal, que construyeron todo lo que es la Catedral de Puebla, las calles, todo eso. Puebla fue trazada por los tlaxcaltecas. Es la historia, no la reneguen, y no hay por qué se encabronar, tengan orgullo de eso. Y las personas renegando su origen, así, su historia, su propia historia, diciendo, esa desinformación, cuando es la historia real del país México. Que ellos no estudien, no sepan la historia de Tlaxcala, ya es problema de ellos. Pero que vengan a querer renegar aí, é um problema hasta identitário da pessoa que não conhece suas raízes, sua identidade, verdade? Então, justamente para poder educar e quitar a ignorância dessa gente que não sabe tudo isso, que vem de hate acá, e uns hasta são xenófobos, assim, dizem, vete para tu país, assim. Eu quero feliz que a parte é 1% da gente solo que hace isso, sabe? El 99% da gente me dá amor, me dá carinho, me diz, ai, muita graça por estudar a história de México, de Tlaxcala, por falar a verdade de Tlaxcala. A gente que me para em las calles, me dá abraço, me saca foto, me dão regalos, entende? Ou seja, por quê? Porque a gente que estuda, que escuta, queda feliz quando hagan isso. Entende? Quando alguém estuda a história também. Os que não estudam aí, ou que estudam só uma parte enviesada, e são os que se encabronam, não? Mas se encabronam porque a verdade incomoda e não logram refutar porque é a história. E todo isso que eu digo está documentado, não é opinião minha, ou seja, não sou eu inventando, é a história documentada. En la cuestión de los poblanos, yo creo que se enojaron más cuando yo hice el video documentando, enseñando con fuentes documentadas, que el Ignacio Zaragoza quería quemar Puebla porque ele chamava os poblanos de traidores, porque não o ajudavam e alguns poblanos se uniam com os franceses. Houve o caso da família Rangel, que hizo túneles debaixo de Puebla, para que os franceses pudessem invadir a Puebla e tomar controle da cidade incluso, e prepararam incluso mole poblano e chiles en nogada para os invasores. E isso, de hecho, é história documentada por Héctor Strobel, um dos historiadores mais respeitados de México. E eu hice video ensinando esses hechos e todos se encabronaram também, canhão. E também quando eu ensinei documentos que diziam que o engenheiro poblano Pascual de Almazán se reuniu para traicionar com os franceses em Amozoc e deu os mapas da cidade de Puebla para que os franceses invadieran e também os pontos débiles do Cerro de Guadalupe. Se reuniu com o comandante francês Charles de Lorancé em Amozoc.
pero eso ya es asunto para otro video. En ese vamos a mantenernos al tema acá de que México es un hijo de España y de Tlaxcala. Vamos a hablar ahora de datos que comprueban la influencia española en México. Hay que recordar que México solo existe como país a partir de la fecha del 27 de septiembre de 1821. Sin embargo, hay gente que conmemora la independencia mexicana desde el 16 de septiembre, que fue cuando se dio el Grito de Dolores, que fue 11 años antes, pero hubo 11 años de guerra hasta que se firmara la independencia de México, que se dio 11 años después solamente. Solo a partir de ahí es que existe México como país. Antes no era México, antes era Nueva España. Por casi 300 años fue Nueva España. Entonces las raíces de lo que hoy es México es Nueva España. Por eso México tiene raíces tanto prehispánicas cuanto españolas, por casi 300 años. ¿Va? Y lo que define la identidad del mexicano solo vino después en la independencia. Antes la gente tenía identidad española. Entonces la identidad del mexicano actual tiene origen española también. Vamos a enseñar cosas que vinculan México con España. El mexicano es muy conocido por la música, ¿no? Muy orgulloso de su música. Su música es de origen española. Fueron los españoles que trajeron la guitarra. Hernán Cortés, de hecho, era un fanático de la música. Y él con su músico Ortiz, que era quien cantaba para Hernán Cortés, fue quien trajo la primera guitarra para México. En 1519, para lo que hoy sería México, entonces, para Nueva España en ese entonces. Entonces, la música mexicana, todo lo que tú ves hoy, la música norteña, el mariachi, ranchera, banda, lo que sea, incluso los corridos, tiene origen en la primera guitarra que trajo Hernán Cortés para esas tierras. Otra cosa de la identidad del mexicano que también tiene origen española, la charrería, todo lo que sea de charro, de caballo, de eso de charro, es de origen española, porque fueron los españoles que trajeron los primeros caballos para el continente americano, para lo que hoy sería México. Lo trajeron Hernán Cortés, y los primeros indígenas a montar caballo fueron los tlaxcaltecas, que ganaron títulos de noble, porque en ese entonces para ser caballero tenía que ser noble, y para ser noble necesitaba un permiso del rey. Los primeros pueblos, aparte de los españoles, que tuvieron permiso real para montar caballos fueron los tlaxcaltecas. Entonces la charrería es de origen español y tlaxcalteca en México. Fueron los españoles que introdujeron primero el caballo en la conquista y después la ganadería, y eso dio origen a la charrería mexicana. Y todo que vino después de eso, que fue la mezcla de la charrería con la música, que dio origen después al mariachi, también tiene sus raíces en España al final. Raíces en la guitarra, que trajeron los españoles, y en la técnica del caballo y del ganado. Otra cosa que tiene raíces profundas en España también sería la talavera tlaxcalteca, acá de México, que el primer lugar donde fue producido en México fue en Tlaxcala, y después se fue a Puebla, y después regresó a Tlaxcala. Tiene raíces más antiguas en España, en la región de Talavera de la Reina de España. Y para mí lo más importante que trajeron los españoles para México fue la fe católica, porque lo que da origen a eso de lo que hoy es México es la fe. Es la fe. El mexicano es un pueblo que tiene mucha fe católica. Entonces las raíces católicas le trajeron los españoles, y eso dio también el legado de lo que sería la civilización, el derecho romano, ¿no? También todo eso lo trajeron los españoles. Pero regresando a ese asunto de la fe, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe primeramente ya apareció en España en el siglo XIII. Hay una imagen en España que es venerada hasta hoy de la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen de Guadalupe española. Y hay la versión de la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen de Guadalupe mexicana, que es del siglo XV, que apareció el indígena Juan Diego, acá en México. Una curiosidad, ¿verdad?, de la fe. Y ambas las vírgenes de Guadalupe son la Virgen María, la Madre de Dios. La diferencia es que una, la de México, parece que está como con la pancita, así, ¿no? Se ve que es medio embarazada, como si estuviera embarazada. Y la de España ya está con el niño en sus brazos. Otra gran contribución española para México fue la gastronomía, la carne de cerdo. La carne de cerdo tiene profundo origen en la fe católica. Justamente porque los pueblos que intentaron dominar parte de lo que hoy sería España no comían cerdo. Entonces lo que son las demás religiones, los judíos, los árabes, no comen cerdo. Y lo único que come cerdo, ¿qué es? Es el católico. Entonces los españoles, para demostrar que eran católicos, ellos ponían una pieza de pierna de cerdo fuera de su casa. Y eso dio origen después al jamón ibérico. Y el cerdo que trajeron para México dio origen a los tacos, junto con la tortilla, que es de Tlaxcala. Tlaxcala viene de Tlaxcali, que en náhuatl significa tortilla, y Tlaxcalan es tierra de la tortilla. Entonces la tortilla tlaxcalteca con el cerdo español
dio origen a gran parte de la gastronomía mexicana también, los tacos. Y eso ni se diga del idioma español, que es la base de la cultura, de la lengua que hablan los mexicanos hoy en gran parte del país, ¿verdad? O sea, aún hay lenguas nativas también, el náhuatl, que era la lengua hablada por los tlaxcaltecas y también por los aztecas. Pero eso comprueba también eso, que México es un hijo de España y de los tlaxcaltecas y de los demás pueblos nativos. Entonces sí está correcto ese comentario al final, después de todo eso que hablamos acá en el video, ¿verdad? Deja su opinión y comparte con su amigo para ver lo que él piensa también. Fuerte abrazo.